y lo que les voy a contar ahora ese es el resultado de una noche de poco dormir y de contarles un poco esta historia. Eduardo Galeano, quizás uno de los escritores más referentes del siglo XX. La razón por qué me gusta Eduardo, porque Eduardo le habla a historias que han sido silenciadas, que han sido mutadas, que han sido amordazadas. Historias que no hacen parte de la historia oficial. Eduardo nos habla de la Nani, aquella mujer guerrillera en Jamaica al principio del siglo XVIII que formó un ejército de marones, esclavos, para luchar contra el imperio inglés y los venció en las batallas y forzó a que el imperio inglés formara un tratado de paz y le diera tierra a esta gente. Los comandantes ingleses no se atrevieron a decir que habían perdido la batalla, pero menos se atrevieron a decir que habían perdido la batalla en nombre de una mujer. Una mujer que, si ustedes piensan, va mucho más atrás que O'Higgins en Chile, que San Martín en Argentina, que Artigas en Uruguay. Mitad mito, mitad mujer. Dice que se tiraba al campo de batalla desnuda y con su belleza disipaba a sus contrincantes. Dice que las balas le tocaban la cola y cuando le tocaban la cola se transformaban en pompas de jabón. Le llevó solamente 2 siglos al gobierno, 2 siglos le llevó al gobierno jamaiquino para reconocerla como héroe nacional. Y se terminó el silencio. Y ahora hay chicos y chicas que conocen a la Nani, héroe nacional para los jamaiquinos, le llaman la reina Nani, los marones lo llaman la madre de todas las madres. La razón por que le estoy hablando de Eduardo Galeano es porque es una historia personal. Por allá, por diciembre del 2018, me estaba buscando y me estoy buscando todo el tiempo. Y terminé en el Café Brasilero, un café emblemático de Montevideo, en el cual muchos intelectuales, cantantes, escritores, asidúan, un poco como lo que era la Rotonde en Francia, en Montparnasse, donde se juntaba Picasso, Hemingway, Modigliani. De este lado del Atlántico, en ese café, se juntaba a Carlos Gardel, un chico que nació en Tacuarembó, un cantante de tango uruguayo. Lo digo porque quizás haya algún argentino que esté todavía reclamando la identidad. Mario Benedetti. Onetti escribió los primeros novelas, las escribió en las mismas mesas que usted lo puede encontrar ahí. Pero quien era asiduo, permanente, era Eduardo Galeano. Eduardo Galeano fue por más de 25 años, todos los miércoles de la mañana, a tomar el café. Entonces, como el padrino de ese café. Y esa mañana de diciembre encontré un cuadro muy pequeño, un cuadro que estaba silenciado. Y en ese cuadro dice que los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Pero para mí, a Eduardo, le dijo un pajarito que nosotros estamos hechos de historias. Y lo que realmente está diciendo Eduardo es que nosotros estamos hechos de memorias, somos nuestras memorias, es la que forman nuestra identidad. Las vamos tejiendo como una manta de colores de miles de arcoíris, y cada vez que recordamos le cambiamos la tonalidad. Memorias que naturalmente no son parte del pasado, son memorias que nos hacen actuar en el futuro en consecuencia a nuestra experiencia pasada. Entonces yo lo que le voy a decir hoy son 2 pequeñas historias, un poco como ver el universo a través de una rendija. Son pequeñas, son muy mías. La primera es una historia de silencio, de 90 años de silencio, pero también es una historia de abrazos. La segunda historia es una historia de átomos. Yo soy biólogo molecular y me interesa saber cómo las moléculas que tenemos en el cerebro pueden o son capaces de conferir un comportamiento o modificar un comportamiento.
Entonces es una historia de mucha perseverancia también, pero también es una historia de ilusión. Si hay una estrella en esta charla, es este chico que se llama Gino Mattioli. En el pueblo le decían el Tano, yo le decía el mio nono, mi abuelo, que con 17 años le dio un abrazo a su padre y a sus hermanos, le dio un beso sin fin a su madre y decidió dejar su patria, huyendo un poco de la guerra y de la pobreza para instalarse en el sur, al sur de un atardecer acá en Uruguay. Nunca más vio a su familia. Yo crecí en el campo escuchando sus historias de 5 familias, todas Mattiolis, su padre y los hermanos de su padre, que vivían todos juntos en la misma casa. Y él me hablaba de la camaradería entre los hermanos. Él me hablaba de la mesa grande y de la risa y de la risata. En 1970 llegó la última carta de los Mattioli. Su madre, en el lecho de muerte, le escribía a su hijo que tenía un solo deseo, verlo una vez más, solamente una vez más. No sé por qué razón, pero mi abuela y mi tía, la hermana mayor de mi madre, decidieron romper la carta, decidieron no dársela, porque tenían miedo que Gino volviera a Italia y nunca más volviera a Uruguay. Entonces hubo un silencio tremendo. Mi madre es huérfana de parte paterno, es huérfana de familia. Los únicos Mattioli que había en el sur, acá en nuestro sur, éramos nosotros. Entonces decidí hacer una búsqueda. Me pareció que el silencio me pareció que era suficiente. En el 2004 me entré a buscar de vuelta. El silencio, curiosamente, es un momento importante, es como un muro del alma. Y decidí buscarlo, pero tenía un problema mayor. No sabía quiénes eran, no tenía ninguna dirección, pero decidí embarcar ese viaje. Ahora, tenemos con mi abuelo historias gemelas. Yo también hace más de 20 años dejé a mi familia, a mis amigos, el olor del campo a la mañana, la brisa del mar, un cielo lleno de estrellas para perseguir mis sueños. Mi vieja cumplía 70 años y yo le quería dar un regalo. Yo quería darle el regalo de la vida. Yo quería que mi vieja por la primera vez pudiera sentarse en la misma mesa con todos esos Mattioli. Por otro lado, soy científico y mi trabajo es la búsqueda de lo desconocido. Trato de responder preguntas que nadie ha respondido. Y no tengo miedo de intentar, pero sobre todo no tengo miedo de fallar. Y créanme, fallo mucho. El viaje empezó en Milán, en un congreso, y en ese tumulto, en ese rompimiento de silencio, en ese murmullo, creo que Gino me habló, y de ahí bajamos a Pesaro, acá, en la Pantorrilla, contra el Adriático. Llegamos a la comuna de Pesaro, le explicamos la situación, que era mi abuelo. Como dicen los italianos, primero tiene que pagar y después le va a llevar mucho tiempo. Empecé a ir a las iglesias a contarles mi historia. Me dijeron que fuera a Tabuglia y ahí fui a un monasterio. Curiosamente el cura era Mattioli. Entré a buscar actas de nacimientos. El Tano había nacido en 1907, pero no lo encontré. No tenía más respuestas. Me dijo, la solución es el cementerio. Y ahí me pasé por varios cementerios, en un verano increíble de calor, algo que no recomiendo, y no encontraba a nadie, no había Mattiolis. Por allá en el último cementerio, mis hijos que en ese momento eran pequeños me decían, dale papá, vámonos a la playa, porque la playa de Pesaro son muy lindas, vámonos a la playa a jugar al fútbol. Y ya estaba saliendo de ese lugar y las flores me salvaron una vez. Había un Mattioli enterrado, pero no era alguien que yo el nombre lo podía asociar con nada.
voy a subir al auto y dije, quiero una última oportunidad. Y fui a hablar con el fiorista, el chico que vende flores. Le expliqué la situación. Me dice, conozco al hermano de quien está enterrado. Venga conmigo y lo llevo. Quizás uno de los encuentros más emotivos de mi vida. Encontré a Mino, alguien que cuando le dijo, estaba en un segundo piso, y cuando le digo mi historia me entra a nombrar a todos sus hermanos, los hermanos de Gino. Él era uno de los Piccolini, que estaba viviendo en la casa con Gino. Y todos se preguntaban dónde Gino estaba. Y ahí el silencio se rompió inmediatamente. Si esto es una historia que tiene que ser verdad, tiene que estar publicada para nosotros los científicos. Entonces, en el 2019 salió este artículo en uno de los diarios locales de las regiones. Ho ritrovato la familia dopo 90 anni. Encontró a la familia después de 90 años. En la primera frase dice, a la izquierda, que de acá no la puedo ver, dice casi 90 años de silencio. Entonces ahora el silencio se terminó. Ahora acá está mi vieja, una tana de ojos claros, de nariz elegante, como yo le digo, con todos sus sobrinos. Y la mesa ahora es grande y la camaradería existe y la risa también. Entonces, por suerte, esto es uno de los silencios que se terminó. Ahora, ¿cómo podemos guardar todas estas memorias? ¿Dónde las guardamos? Bueno, las guardamos en una estructura que se llama el cerebro. Tenemos células especializadas que se llaman neuronas, que conectan entre unas y otras. Tenemos millones de ellas. Cada una de ellas hace millones de contactos. En realidad, de la manera que yo veo la biología, es un poco holística, con un ojo en el microscopio y con el otro en el telescopio. Miren ustedes, nosotros tenemos más células microbianas que células normales. Esas células microbianas se contactan con nuestras células e incluso pueden mandar señales al cerebro. Voy a hacer una propaganda. De hecho, si mañana usted quiera escuchar de eso, creo que estamos en el mismo lugar, ¿no, Sole? A las 3:30, y Chantal prometió que iba a haber champagne para todos los que vengan. Esas moléculas se comunican con un sistema y los órganos hablan uno con el otro. Por ejemplo, el intestino habla con el cerebro y hemos encontrado cosas muy interesantes a ese respecto. Pero podemos ir más adentro y en el cerebro tenemos las neuronas, pero tenemos otro tipo de células también. Y dentro de esas células tenemos organelos, tenemos estructuras que hacen que la célula funcione bien. Y finalmente tenemos moléculas, las moléculas que están formadas por átomos. Y yo hoy les voy a contar que de una molécula de allá abajo puedo cambiar la cabeza de un animal. Pero mañana les voy a contar que si empiezo de arriba, también puedo hacer lo mismo. Y yo lo hice una representación lineal con flechas que van de uno hacia el otro, pero ustedes lo que se tienen que imaginar es que todas esas flechas están interconectadas. Hay muchos, no sé cómo se dice, feedback loops en cada uno de esos mecanismos. Dentro de los procesos de las células, uno de los más importantes quizás, o el que va a ser el más importante para esta charla, es la regulación de la síntesis de proteínas y cómo esas proteínas se sintetizan. Y yo creo que las enfermedades un poco pasan por un fallo progresivo en la homeostasis del sistema, en la homeostasis de esa comunicación de todos esos componentes. Como ustedes ven, perdón que esta diapositiva está en inglés, pero simplemente quiero representar un árbol donde hay una cantidad de problemas cognitivos. Tiene Alzheimer, tiene Parkinson, tiene síndrome de Down, tiene enfermedades de prion, tiene la pérdida de memoria asociada al envejecimiento.
Y paradójicamente, como campo, hemos fallado en encontrar un denominador común, una raíz común. Se estima que hay alrededor de 400 millones de personas hoy en día que tienen problemas de memoria en el mundo entero. Y a pesar de esa incidencia alta que existe, los tratamientos que tenemos son bastante limitados. Entonces me gustaría dejarle esta pregunta. ¿Cuál sería el impacto en la sociedad si nosotros pudiéramos encontrar un tratamiento que sea universal, que pueda tratar todas estas patologías? En el 2002 me fui al laboratorio de un científico muy prominente en Canadá que estudiaba la síntesis de proteínas y inmediatamente me di cuenta que tenía que crear un nicho propio y decidí hacer un cambio bastante riesgoso en ese momento de mi vida porque yo trabajaba con viruses antes y decidí trabajar en la neurociencia. La razón por qué decidí trabajar en la neurociencia es porque para formar memorias cortas, memorias que duran algunos minutos, a memorias largas que duran días, meses, años, incluso una vida entera. Lo que se requiere molecularmente, lo que bautiza molecularmente una memoria a largo plazo es la capacidad de la célula de sintetizar proteínas. Y para hacer una historia larga, corta, les cuento que tuve la intuición de buscar un factor que cuando su actividad disminuye, la síntesis de proteínas aumenta y somos capaces de generar memoria más fácilmente. Se lo voy a mostrar en un segundo. Pero lo opuesto también es verdad. Si la actividad aumenta mucho, no somos capaces de formar memorias. Y no solamente nuestros hallazgos, entonces funciona como un switch, como un encendedor que usted puede prender o apagar. Algunos de ustedes, los que están despiertos, seguramente ya deben haber pensado que en muchas de las enfermedades de pérdida de memoria, el switch está apagado, está off. Y estos descubrimientos no solamente han tenido un impacto en la neurobiología de la memoria, pero también han tenido un impacto en la industria farmacéutica que se está basando en medicinas para poder revertir. Y algunos de estos estudios están en lo que se llama clinical trials. Pero ¿cómo medimos la memoria en un ratón? Lo que ven en la parte de arriba, el pointer, tengo dificultad, me parece. Perfecto. Usted pone el ratón en una cajita y hay, supongamos que de color verde, y le damos un pequeño choque eléctrico, tampoco es mucho, pero es para que, es un reflejo que se lo robamos a Pavlov, y lo que hace el bicho asocia ese efecto adverso con un ambiente determinado. Y después, si lo ponemos a los 24 horas o al mes o lo que sea, cuando medimos la memoria a largo plazo, el animal, si recuerda, se va a congelar. Y ese es el índice de memoria que usted ve acá. Pero cuando el switch está apagado, la memoria no se puede formar en esos ratones. Otra manera de mirarlos es largarlos a la piscina. Acá en Antofagasta, con el calor que hace, sería una muy buena idea, de hecho. Y lo que ratones hacen es buscan una plataforma que está sumergida en el agua y lo que hacen, utilizan señales visuales para poder encontrarlas. Tengo la estrella enfrente a mí y el cuadrado a la izquierda. Y de hecho encuentran la plataforma, como ustedes ven, a medida que pasa el tiempo, los ratones normales son capaces de aprender, encuentran la plataforma mucho más veces, a pesar de no verla, porque usan esas señales visuales. Es el tipo de memoria que tenemos para lugares, para personas. Pero si usted es capaz de apagar ese switch, se llama una vía de señalización que se llama ISR o ISR, pero le voy a decir ISR porque se me va a complicar. Cuando eso está activado, no podemos formar la memoria. Lo opuesto también es verdad.
Lo que podemos hacer es darle un choque muy pequeño, cosa que el ratón no forme una memoria tan fuerte, pero si somos de prender ese switch de la memoria, los ratones pueden tener una memoria mucho más alta y de hecho pueden encontrar ahora ellos la plataforma mucho más veces. De la manera que nosotros aprendemos es mediante la repetición. En este caso los ratones no hay necesidad de dar la repetición, el bicho aprende prácticamente automáticamente. La pregunta es que, ¿qué tan conservado en evolución este proceso que hemos descubierto es? Estos son pollitos, estos son pollitos o patitos, no sé lo que son, pero estos animales se copian a la mamá durante los primeros 3 días de vida. Y ustedes lo han visto muchas veces que andan nadando, todo. Si no encuentran a la mamá durante los primeros 3 días, en el día 4 no pueden seguir, no pueden aprender. Si no está la mamá y está usted, ellos lo van a seguir a usted. Pero todo ese comportamiento ocurre durante los primeros 3 días de vida del animal. Este es el momento donde en el cerebro, incluso humano, la plasticidad está activada de manera increíble. De hecho, si usted fuera a poner un electrodo en el cerebro, en ese periodo aparece como los fuegos artificiales del 4 de julio en Estados Unidos. Lo interesante es que si usted va al día 4 cuando no hay aprendizaje, si usted prende ese switch, si usted prende ese adaptador que es capaz de formar la memoria, puede formar memorias de manera nueva, extendiendo lo que se llama este periodo crítico de aprendizaje. Más de 15 años han pasado desde el primer descubrimiento y aparentemente sí hay un denominador común. Y el denominador común es esta vía de señalización, es este switch que se llama la ISR. Y lo que ocurre es que en todas estas enfermedades hay un cambio de la homeostasis de las proteínas. Y cuando eso pasa, esta vía de señalización se prende. Y cuando se prende, no se pueden sintetizar proteínas. Y como consecuencia, usted no puede formar memoria. Pero lo bueno es que tenemos ahora maneras de inhibir ese proceso y de prender ese encendedor. ¿Por qué no tendríamos que focalizar en esta vía de señalización? Bueno, es un centro regulador de la memoria, promueve la salud del cerebro mediante la regulación homeostática de las proteínas, su activación es responsable causalmente en todas las enfermedades que yo les mostré. Hemos usado como campo ratones de esas enfermedades y en todos hemos mostrado que cuando prendemos ese encendedor la memoria se recupera. ¿Por qué hacerlo ahora? Porque yo creo que esto es bastante inusual en el campo. No se ha encontrado una vía de señalización que funcione de esta manera. Entonces los resultados son muy prometedores. ¿Cómo aumentar las chances de éxito? Este es un juego que se juega muy bien en el sur, en Uruguay y en Argentina. Bueno, Chile ganó 2 Copa América, pero la idea de este juego es poner la pelota para los intelectuales, es poner la pelota en el arco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos aumentar nuestras chances de éxito? Una de las maneras que uno lo puede hacer es aumentando la precisión. Y esto es lo que se llama medicina de precisión o precision medicine. Usted tiene una mutación determinada y le vamos a generar una medicina específica solamente para usted. Esa es la manera convencional. Y para ahora yo creo que ya van entendiendo que la cabeza de Mauro no es nada convencional. Entonces yo creo que lo que nosotros queremos hacer, y se los voy a mostrar, es queremos hacer un fútbol mucho más divertido. Entonces queremos poner más balones, queremos poner más pelotas, pero al mismo tiempo queremos también poner más arcos. Los balones significan diferentes maneras de atacar esta vía de señalización, diferentes tipos de medicinas que prendan ese encendedor. Las diferentes porterías son diferentes enfermedades. Entonces el objetivo, la ambición, la ilusión no es tratar una de las enfermedades, pero sino tratarlas a todas juntas porque todas tienen un denominador común, que ese encendedor se apaga.
si el chico puede apretar maestro, ¿me puede apretar en la figura esa, puede apretar el video? Eso. Este chico es Peter Walter, compartimos laboratorio, descubrió una de esas drogas que inhibe el ISR. Miren la belleza, una molécula que es perfectamente simétrica. Tiene 2 rojos, tiene 2 azules, tiene 2 amarillos, tiene 2 verdes, tiene 2 grises. Y lo que Peter encontró es una molécula que es perfectamente simétrica y que se mete en ese agujerito y hace que esta masa molecular de átomos, de hechos, se ensamble. Y mediante eso somos capaces de inhibir la ISR. Y lo que nosotros hemos encontrado en el 2019 en ratones que tienen ratones que mimetizan la enfermedad del síndrome de Down, que si los ratones tienen memoria que es deficiente, si somos capaces de darles ese tratamiento, lo mejoramos. Si ponemos electrodo en la cabeza de esos ratones, las conexiones neuronales bajan. Pero cuando hacemos ese tratamiento, somos capaces de recuperarlos. Yo creo que la evolución ha hecho todos los experimentos. Entonces, en algo que estamos por mandar a publicar ahora, creo que de todos los que están acá, la única que conoce el secreto es la Sole, porque estuvo en mi laboratorio por un año. Cuando un virus entra a la célula, el virus utiliza la maquinaria de la célula para poder producir sus proteínas. La célula inmediatamente dice, eso no es una muy buena idea, voy a prevenir la síntesis de proteínas. Pero el virus es incluso más listo. El virus trae mecanismos para inhibir eso, trae mecanismos para inhibir la ISR. Encontramos 440 proteínas en todo el mundo animal que tienen unas características determinadas. Estas proteínas son muy pequeñas, alrededor de 40, 50 aminoácidos. Una de ellas que le sacamos al virus tiene como ustedes ven ahí, la que está en color magenta, hay un cambio específico que hace la formación de un puente de hidrógeno, que hace que esa proteína se una mucho más fuerte y sea un inhibidor mucho más fuerte. Entonces, lo podemos usar como una potencial terapia génica. La usamos como una potencial terapia génica. Como ustedes ven, arriba son otros experimentos con ratones de síndrome de Down. Si ahora le inyectamos una vez esa terapia génica, somos capaces de recuperar la memoria, somos capaces de recuperar esos cambios en la sinapsis que son deficientes. Lo que tienen abajo es exactamente lo mismo, pero el modelo es de un ratón que tiene una mutación que tienen pacientes con Alzheimer, digámosle un ratón de Alzheimer, que también tiene una deficiencia, como ustedes ven, en la segunda columna abajo, pero cuando le inyectamos esto en el cerebro a los animales, somos capaces de recuperarle la memoria, pero también somos capaces de recuperarles esos cambios en la sinapsis que esta Pathway es capaz de hacer. No tengo tiempo para contarles, me gustaría contarles, pero no tengo tiempo. Pero de hecho, lo mismo que lo podemos hacer con ratones que son viejos. Podemos recuperarle la pérdida de memoria que está asociada a la edad mediante el rejuvenecimiento de la plasticidad. Entonces, casi termino. La charla no estaba preparada, entonces no sé si estoy terminando antes o después de tiempo. Sole, ¿cómo estuvo? ¿Bien? ¿Bene? Ok. Ok. Entonces, si hay algo que se tienen que llevar a casa, si hay algo que tienen que aprender. Anoche hablábamos con los colegas que al menos, si hay algo que yo deseo que ustedes se lleven hoy a su casa, se tendrían que llevar en todas las charlas una cosa. Cada vez que participen en una charla, traten de pensar qué es lo que han aprendido. Y el concepto nuevo que ocurre es que todas estas enfermedades tienen componentes genéticos diferentes. Uno en el síndrome de Down tiene un extra cromosoma 21.
En el Alzheimer tenemos placas que hacen que las neuronas se mueran. Hay de lesiones en cromosomas 2 o 3. El dominador común es el mismo. La memoria se pierde. Y la memoria se pierde porque hay un cambio de la homeostasis de la célula. Ese encendedor, ese switch se apaga y como consecuencia no somos capaces de hacer memoria. Pero hay una ilusión. Alguien me dijo una vez que no hay nada más triste que cuando una ilusión muere. Entonces hay una ilusión. Y la ilusión es que ahora estamos de manera deportiva, estamos generando pelotas, estamos generando diferentes medicinas que puedan atacar esa enfermedad. Y bueno, esperemos que, Uy, la cagué. Perdón. Pasame 3 para atrás. Otra más. Otra. Ok. Eso. Y entonces tenemos ese concepto de más pelotas y más arcos, que es un poco, me parece, no convencional. Todo lo que yo le conté, yo no soy un divulgador científico, yo soy un científico. Pero la palabra yo me gustaría que la borraran. Es un team, un grupo de investigadores en mi laboratorio que a través de los años y hoy en día estamos tratando de responder muchas de las preguntas de las cuales hoy compartí con ustedes. Entonces, bueno, yo creo que Eduardo no estaba tan errado. La única corrección que yo le haría es que realmente para hacer esas historias, para hacer esas memorias, necesitamos esos átomos y necesitamos este switch para poder formar memorias. Gracias por su atención. Me llamo Mauro y encantado de responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Gracias.